altamente en un modelo jerárquico, estamos altamente organizados, tenemos una organización. Ahora bien, todo eso es como estamos hechos. Digamos, si yo quiero ver una fábrica, voy a ver que la fábrica tiene diferentes componentes. Una fábrica tiene, pues, un edificio, hay máquinas, hay energía, hay muchas cosas. Eso es, digámosle, cómo está organizada. Ahora bien, y ahí vendría, por ejemplo, el tema del crecimiento, el desarrollo y la organización para formar ese edificio que le vamos a llamar fábrica. Pero ¿cómo funciona esa fábrica? ¿Qué cosas pasan ahí? ¿Cómo hace que esa fábrica se mantenga funcionando? Ahí es donde entramos a ver otras características de los seres vivos. Todos los seres vivos, y quizá esa es una diferencia, por ejemplo, los virus. Los virus son una de las grandes cosas. Hoy suenan por todos lados los virus por el famoso SARS-CoV-2, que es el virus que genera la COVID-19, ¿verdad? Que es diferente, por favor, eso hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo el bicho que la enfermedad. El bicho se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad se llama COVID-19. Es una enfermedad generada por un coronavirus. Entonces, el bichito, el SARS-CoV-2, ni bicho, no sé, es una suerte de algo que está entre la vida y la muerte. Podemos decir que está vivo porque, por ejemplo, esta característica importante que tenemos los seres vivos no lo tiene. Tiene organización, sí, está organizado, tiene reproducción, pero esa reproducción no la hace directamente, sino se reproduce infectando a una célula que va a hacer eso. O sea, no se puede autorreplicar. Y sobre todo no tiene metabolismo, no tiene esta característica importante, la vamos a explicar ahorita qué es, pero no la tiene. Hace como entre la vida y la muerte. Hace cosas que la vida podría hacer, o hace que la célula haga cosas. Se infecta una célula y la domina y la presiona para que haga lo que necesita que haga. Produce nuevos virus, pero es la célula, la maquinaria, las máquinas que tienen las células que hacen eso. No lo hace el virus en sí, sino que es la información genética que va contenida ahí. Por eso es que quien inventó el término virus para los virus de computación es perfectamente claro, es la misma idea, es información. Lo que lleva el virus es o ARN o ADN y infecta a la célula y hace que la célula haga lo que tiene que hacer. Incluso producir su compleja capa proteínica que le da esa forma de un globo con espinas, ¿verdad? Que es mucho más compleja de lo que uno podía creer. Pero todo eso lo fabricó la célula, no fue el virus en sí. Entonces, ¿qué es el metabolismo? Sí. ¿Qué es esa característica que llamamos metabolismo de los seres vivos? ¿Verdad? El metabolismo va a ser, lo vamos a resumir, pero vamos a hablar un poquito de él. Y es que hay un flujo de energía y materia dentro del cuerpo. Eso ocurre a través de procesos bioquímicos complejos que están ocurriendo ahí. Sin esos complejos bioquímicos, esa serie de actividades bioquímicas que están ocurriendo ahí, nosotros no podríamos estar vivos. Se dice que si no tenemos metabolismo estamos muertos. Totalmente. O sea, si nuestro metabolismo se detiene, ese flujo de energía constante que hace que las células se mantengan vivas, ese flujo de transformación de materias de una forma a otra, es lo que nosotros llamamos entonces el metabolismo. Mover, capturar, por ejemplo, moléculas del aire y transformarlas junto con la luz y el agua, transformarlas en moléculas de azúcar, por ejemplo. Esos son procesos que son bioquímicos, que son muy complejos y que dependen también de esa organización del cuerpo, de las células, especialmente en este caso animales, vegetales, por ejemplo, si estamos hablando de la fotosíntesis.
Entonces se requiere, para mantener organizado el cuerpo, se requiere mucha energía y esa energía de organización proviene de todos esos procesos derivados del metabolismo. Entonces, en síntesis, le vamos a decir que la suma de todas las reacciones químicas de la célula que permite su crecimiento, conservación, reparación, recibe el nombre de metabolismo. ¿Sí? Es la suma de todas esas reacciones químicas. Vamos a dar algunos ejemplos para explicarlo fácilmente. Este ejemplo que tenemos aquí es el de cómo funciona más o menos el proceso de digestión y de formación de tejidos de una res, de un ganado, de la vaca, de un rumiante, de un animal, ¿verdad? Rumiante. Originalmente las plantas, que son los formadores primeros a través de la fotosíntesis y una serie de otras cadenas metabólicas que hicieron que se creciera, que se desarrollara, formó los alimentos básicos de este animal, los tejidos de las plantas, hojas, tallos, los tejidos y los órganos, hojas, tallos, raíces, semillas, frutos, son consumidos por el animal y entran al proceso de descomposición, ¿verdad? Al rumen, a toda la parte de todo su sistema digestivo. Desde que lo mastica, desde que pasa por la saliva y miles de millones de microorganismos diferentes empiezan a destruir en procesos metabólicos esto, ¿verdad? De la celulosa que contiene las paredes celulares, la hemicelulosa y almidones que vienen contenidos, por ejemplo, como materias que pueden ser consumidas por el animal a través de los granos, por ejemplo, el almidón, son azúcares que van a estar contenidos aquí, pero son polisacáridos, o sea, pensemos en cadenas hechas de eslaboncitos, como una cadena de oro, de una cadena para bicicleta, lo que ustedes tengan, ¿verdad? Ese montón de eslabones son hechos de partículas pequeñas o moléculas pequeñas de azúcar y forman cadenas enormes, muy grandes de azúcar. Todas estas son cadenas grandes de azúcar. Entonces, estas cadenas largas no pueden ser consumidas, necesitan ser, bueno, aquí pasaron por procesos de degradación, hay sustancias que empiezan a cortar esto y a romperlo, a extraer todo esto de la célula. Se sacan las materias originarias de la célula, digamos, de los granos se extrae el almidón, etc. Pero ese azúcar todavía necesita convertirse en moléculas más chiquitas. Estas moléculas más chiquitas se tienen que romper y destruir. O sea, tienen que pasar por esas moléculas y romperlas. Esas moléculas grandes, esas cadenas largas, y hacerlas chiquitas, ¿verdad? No voy a explicar mayor cosa de esto, ¿verdad? Porque no es caso de esto, también no es parte del tema de esto y es más complejo. Pero el asunto está en que esas moléculas chicas, esas moléculas grandes se destruyen para formar moléculas grandes. Hay sustancias de desecho, como el metano y el CO2, que van a ser expulsadas obviamente por el animal, ¿verdad? Pero van a haber sustancias químicas que van a pasar a otros procesos. Todos esos procesos tienen diferentes rutas, se llaman rutas metabólicas. Esas rutas metabólicas al final van a derivar en resultados para el animal. ¿Qué resultados? Van a formarse, va a haber energía para que funcione, por ejemplo, los músculos. Va a haber energía y materiales para construir músculos, tejidos, huesos y otras cosas. Va a haber una formación de otras sustancias donde se forman, por ejemplo, lípidos, grasas y todo para diferentes funciones, funciones incluso hormonales, en la naturaleza esta de los tejidos, de la naturaleza de estas moléculas, también produce sustancias como la hormona y otras hormonas y azúcar que puede ser almacenado en forma de grasas en el cuerpo del animal, que es una forma de reserva de alimento para momentos en que no hay alimento disponible.
Y por último, en el caso de este rumiante, una vaca, ¿verdad? Se va a formar toda la materia grasa y otros materiales que componen la leche, ¿verdad? Todo derivado a partir de moléculas que venían de otro lado. Todo ese proceso que ocurrió aquí, donde intervinieron diferentes moléculas y donde se gastó energía, pero se recuperó energía y eso sirvió para formar nuevos procesos, es lo que llamamos un metabolismo, ¿verdad? Para nosotros quizá lo más fácil es entender la fotosíntesis. Vamos a dar un ejemplo ahí bien resumido de la fotosíntesis para comprender más o menos cómo funciona este asunto. Ahora bien, el metabolismo lo dividimos en dos grandes partes. Cuando el animal consumió la forraje, que venían hojas, tallos, raíces y de todo, y eso lo destruyó y lo convirtió en moléculas de polisacáridos, y luego esos polisacáridos los convirtieron en moléculas pequeñas de azúcar que sirvieron para otros procesos, y al final esas moléculas de azúcar sirvieron para generar energía como combustible para que funcionen las células. Ese proceso de destrucción le vamos a llamar catabolismo, ¿verdad? Donde ingresó el grano de maíz o los cereales que se dieron al ganado, ¿verdad? O el concentrado, se destruyeron, se convirtieron en moléculas grandes, tejidos, órganos de las plantas y fueron machacados, completamente transformados en moléculas. Claro, van a haber desechos, no todo es consumido. Van a haber desechos, se van a formar gases, van a haber heces, que donde va mucho el tejido que no fue digerido, pero lo que sí se pudo extraer se convirtió en moléculas más pequeñas. Ese proceso se llama catabolismo, donde rompemos algo. Y ahí es un proceso, es parte del metabolismo. Ahora bien, al final, toda esa energía y todos esos materiales que fueron generados por ese catabolismo sirve para construir nuevamente el cuerpo de la vaca, para que la vaca crezca, para que la vaca pueda producir leche, para que pueda tener músculos y energía para moverse y producir todo eso. Ese proceso inverso se le llama proceso anabólico, donde a partir de las pequeñas piezas que quedaron, se forman piezas grandes, proteínas, grasas, ceras y otras cosas que pueden producir los animales o pueden producir las plantas, ¿verdad? Que son moléculas más complejas. Entonces, el catabolismo pasa de moléculas grandes, complejas, a moléculas chiquitas, las destruye. Y el anabolismo construye a partir de moléculas más pequeñas. ¿Ya? Entonces, ambos mecanismos forman el metabolismo. Aquí hay un ejemplo de los dos mecanismos al mismo tiempo, ¿verdad? La fotosíntesis, que está encerrada en una cajita aquí, como que fuera una cosa bien sencilla. No es tan sencilla, ¿verdad? Pero la fotosíntesis requiere agua, requiere una serie de pigmentos que están en los cloroplastos, requiere proteínas, llamadas enzimas, y requiere la ayuda del sol, la luz solar para activar esto y producir azúcar. Y el CO2 del ambiente, y produce una molécula de azúcar. O sea, pasó de la energía lumínica a una energía en forma de molécula química. Esa es una molécula química. Esta glucosa podría amarrarse a una cadena enorme y formar almidón, por ejemplo, el almidón de la papa, el almidón de un banano, o simplemente quedarse como moléculas de glucosa. Muy bien, ahora bien, ese es el proceso. ¿Qué proceso sería este? Vamos a ver. Álvaro Gaitán. Álvaro Gaitán. Sí. La fotosíntesis, ¿qué proceso sería dentro del metabolismo? ¿Sería un proceso catabólico o un proceso anabólico? Es catabólico, ¿no? ¿Por qué? Qué buena pregunta. No estás poniendo atención. Mira, pues, si tenés moléculas sueltas, pensemos en tenés legos, di un montón de legos, y con esos legos haces un avioncito, un carro. Estás en un proceso de armar cosas.
La fotosíntesis es un proceso donde se requiere agua. Realmente los hidrógenos del agua son los que se necesitan, pero vamos a el H2O. Por eso es que la fotosíntesis produce oxígeno, porque solo usa los H2, los oxígenos lo libera, y por eso es que decimos que las plantas producen oxígeno. Okay. Necesita CO2, la luz solar, y obviamente en esta cajita hay un montón de cosas que la planta aporta, pigmentos, toda una cadena de cosas que van a ayudar a formar, a sacar un producto. Esta es la fábrica. Ok. Si te das cuenta, es como que te hubiera dado piezas del Lego. Esta es una pieza, esta es otra pieza, esto es otra pieza, o aquí estarías vos, porque es la energía que formaría esto, y con eso generan esta estructura. Esto es un proceso anabólico de construcción a partir de esto. Se produce esto, construimos. Claro, aquí incluso esto le podemos quitar este pedacito, el O. ¿Verdad? Y con esto, la planta produce esto, glucosa, azúcar, ya una molécula más compleja que esta, 2. Ok, ese es un proceso anabólico. Entonces, cuando tiene un proceso anabólico, pensamos que tenemos la cajita de Legos, tenemos un montón de Legos y construimos. Pero, ahora bien, ¿para qué sirve esta glucosa que está aquí? Va a servir para producir energía. Para producir energía, entonces, entra un proceso llamado glucólisis. ¿Sí? Que pueden haber 2 rutas de glucólisis: la fermentación, cuando no hay oxígeno, y la respiración celular en presencia de oxígeno. ¿Verdad? Esto es más, ocurre más en microorganismos, o a veces cuando no se da bien el proceso de glucólisis en nuestro cuerpo, pues puede haber un proceso de fermentación, y bueno, y eso lo vamos a ver cuando veremos la respiración celular. No es lo mismo, miren, el acto de respirar nuestro, exhalar, lo llamamos nosotros respiración, pero la respiración celular en sí es cuando en mitocondrias, que es un organelo celular, se produce la destrucción de esta molécula de azúcar con ayuda del oxígeno. En ese proceso hay varias cadenas metabólicas que ocurren y se rompe la molécula de azúcar y se produce moléculas más chiquitas, pero altamente energéticas. Se llaman ATPs. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Esa moneda energética, o digámosle que es como que hubiéramos hecho galones de combustible, digámosles que son 36 galones de combustible. Ese combustible va a servir para que se activen las células, para que funcione el cuerpo. ¿Ya? Entonces, este proceso de destrucción de una molécula más grande para formar moléculas más pequeñas, en este caso con el propósito de generar energía, se le llama proceso catabólico. Ese es el de rompimiento de una molécula compleja a una molécula más sencilla, pero altamente, en este caso, altamente energética. Entonces, aquí tenemos los 2 procesos. El proceso anabólico de construcción y el proceso catabólico de destrucción. Y después esto, obviamente, se va a ir a las células y va a permitirles que vivan. Por eso usted dice que permite la reconstrucción de la célula, es energía, ¿verdad? Pongámosle otra cosa, pongámosle otra analogía. No combustible, es el dinero. Con eso paga a la célula que le construyan una nueva pared celular. Con eso paga a la célula poder funcionar y estar viva. ¿Ya? Es una moneda energética, es un tipo de energía que sirve para que los procesos metabólicos sigan funcionando. Entonces aquí tenemos nosotros, en esta síntesis, tenemos los 2 procesos, el anabólico y el catabólico. Todo se llama metabolismo. Todo esto se llama metabolismo. Nosotros somos más dados a generar, el anabolismo nuestro es más que a partir de estas moléculas nosotros construimos nuevas cosas, o lo que consumimos de las plantas. Nosotros lo que hacemos es que le robamos a la planta esto y nos lo llevamos y nos lo consumimos. Nos ahorramos este primer paso, el paso de construcción. Agarramos la molécula y nos la comemos, y a partir de eso hacemos todo lo que hacemos, ¿verdad? Podemos también, utilizando esta misma energía, construir otras moléculas. O sea, hacemos un ciclo. Aquí con estas ATP nosotros podemos construir proteínas,
ácidos nucleicos, grasas, lípidos, hormonas, etcétera. No sé si está claro esto o me doy a entender. Ok. Bueno, esto amarrado al metabolismo. Hay procesos también que están amarrados al metabolismo. Dijimos que necesitamos energía, ¿verdad? Ahora bien, los cuerpos de los seres vivos, desde una célula pequeña a un cuerpo como el nuestro, o el animal, o de la ballena azul, que es el animal más grande del mundo, requieren de estar en equilibrio. Nosotros los homeotermos, los seres que regulamos nuestra temperatura, como los mamíferos en general, tendemos a tener en equilibrio nuestro cuerpo. El cuerpo está equilibrado internamente. Mantiene niveles óptimos de agua, mantiene niveles óptimos de electrolitos, o sea, sales y otras cosas que sirven para la transmisión de impulsos eléctricos y otras cosas. Y mantenemos la temperatura. Quizás es el ejemplo más fácil de entender. Mantenemos la temperatura, ¿verdad? Ese mantenimiento de la temperatura a un nivel estable, 36.5 grados aproximadamente, hay gente que tiene menos, hay gente que tiene un poquito más, ¿verdad? La mantenemos nosotros estable. ¿Por qué? Por ese proceso, ese mecanismo homeostático. Es un mecanismo que opera en el cerebro para controlar y mantener los niveles adecuados de energía. Esa energía, obviamente, se obtiene a través de los procesos catabólicos, donde producimos energía para poder hacer que nuestros músculos se muevan, producir calor, si tenemos frío nos empezamos a mover, etc. Para ir generando calor interno. Entonces la homeostasis mantiene ese equilibrio interno, ¿verdad? Si la temperatura externa es muy alta, después vamos a ver un fenómeno que se parece, que a veces lo confundimos, pero que es distinto. Entonces, si hay mucho calor, el cuerpo reacciona para mantener la temperatura a 36.5 grados. Si hay mucho frío, el cuerpo reacciona para exactamente lo mismo. Mantiene siempre la temperatura. Y hacen muchas cosas para este proceso. Todo alrededor nuestro tiende a la entropía, al desorden. Todo se trata de desordenar. Todo es constantemente, está atacado. Todo sistema es atacado para ajustarse, ¿verdad? Para destalarse. Si ustedes dejan de limpiar la casa, si ustedes dejan de arreglar, se empieza a desordenar, a llenar de polvo. O sea, todo tiende al caos, a ese proceso si uno no invierte. Entonces, el cuerpo debe permanecer en equilibrio. Y eso es lo que realmente significa homeostasis, ¿verdad? Es una palabra derivada del griego que lo podemos traducir en permanecer sin cambio. O sea, mantener el equilibrio. Quizá el mejor ejemplo para entender esto es la refrigeradora. Nuestra refrigeradora, las que tenemos en la casa. Una refrigeradora puede mantener más o menos en el área de enfriamiento 5 grados centígrados. 4, 5, depende, incluso hasta 3 grados. No al punto de congelación, pero lo mantenemos frío. Ahí están los alimentos fríos, ¿verdad? Y está un congelador que ahí sí llega la temperatura a menos 5 grados centígrados, está bajo cero. Ahí la temperatura pues es más fría. Entonces la refrigeradora mantiene esa constante en temperatura para esto. Ahora, ¿cómo hace equipos para mantener siempre esa temperatura? O más o menos siempre la temperatura. Pues simple y sencillamente, si la temperatura sube, ustedes abren el freezer o meten algo, cualquier objeto que obviamente está más caliente que adentro de la refrigeradora, la temperatura empieza a subir y hay un sensor, ese sensor se llama termostato, un sensor que detecta cuando la temperatura pasa de cierto umbral. Si la temperatura se pasa de ese umbral, inmediatamente se activa un motor que empieza a mover un gas que entra a presión. Este gas lo que hace es que absorbe el calor externo, lo jala y lo lleva a otro lado donde es expulsado. Si ustedes ven atrás de las refrigeradoras,
Ahora las refrigeradoras modernas pues vienen selladas, pero antes todavía hay refrigeradorcitas que tienen una serie de rejillas atrás donde se disipa ese calor. Ese calor que se está disipando ahí es el calor que es absorbido por el gas y que es después expulsado por ahí. Entonces ahí se enfría, ahí el gas se vuelve a enfriar a liberar su calor. Si la temperatura baja, empieza el motor entonces a funcionar, la temperatura empieza a bajar, a bajar. Si la temperatura baja de cierto nivel, se apaga. Siempre mantiene esa temperatura. Lo mismo pasa con nosotros. Si nuestra temperatura sube, se apagan ciertos procesos para evitar que siga subiendo o hacemos otras cosas, ya voy a explicarles. Y si la temperatura baja, se activan muchos mecanismos para empezar a producir energía. Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, en lugares del norte, Canadá, Europa, Asia, la parte fría, donde hay animales, los animales en verano y primavera comen todo lo que puedan en grandes cantidades para ganar grasa. Esa grasa después les va a servir durante el invierno, porque van a consumir mucha energía para poder mantener el cuerpo caliente. ¿Verdad? Por procesos catabólicos van a ir produciendo esa grasa que fue producida por procesos anabólicos, se va a producir nuevamente por procesos catabólicos, se va a ir rompiendo para producir energía y esa energía va a hacer que esos animales puedan sobrevivir al invierno. Entonces hay varias cosas que suceden ahí, ¿verdad? Para mantener entonces la temperatura. Nosotros, nuestros procesos estáticos los tenemos todo el tiempo y a veces ni los percibimos. Quizá, como le digo, el efecto del frío es lo que nosotros más podemos, está más a nuestro alcance de comprender lo que está ocurriendo porque se manifiesta externamente. Si hay mucho calor, ¿qué pasa? Inmediatamente se pone la piel roja. Eso quiere decir que la sangre empieza a desplazarse en mayor cantidad de la piel para hacer exactamente el mismo efecto del gas refrigerante de la refrigeradora. Mandar a la rejilla el calor excesivo para que se enfríe. Entonces, nosotros la forma que tenemos para evaporar es a través disipar ese calor es a través de la piel. Se pone muy rojo, cuando hay mucho calor se pone muy rojo. Hay gente que se pone más roja, ¿verdad? Depende a veces la piel de la gente más blanca se mira más chapuda. Igual los morenos nos ponemos chapudos. Entonces, ese es porque la sangre está llegando donde necesita para evitar que aumente el calor. Si el calor sigue aumentando, empezamos a sudar, ¿verdad? Ese sudor tiene una función bien interesante. Ustedes no sé si han visto el efecto que pasa con las tinajas de agua de las hechas de barro. Esto era muy común antes, hoy ya no es tan común, especialmente en los pueblos. Yo pues crecí aquí en la ciudad, pero en mis vacaciones me iba a la tierra de mi madre en Oriente. Y pues los tíos y los abuelos tenían jarras de barro y el agua es fresquísimo. Uno tomaba agua y el agua era súper fresca, pero el agua ahí se mantenía más fresca que el agua que si uno tuviera una cubeta de agua a la par. Pero esa frescura iba por el mismo efecto de evaporación del agua. El agua tiene un efecto bien interesante. Si ustedes tienen una molécula, por ejemplo, pensamos que esta es la piel y sobre la piel se posa una pequeña molécula de agua. El sol, la temperatura externa, como hay mucho calor, hace que esta molécula de agua se evapore, pero no solo esa energía necesita esta molécula. Esta molécula de agua, vamos a ver cuando miremos las propiedades del agua. El agua es una cosa súper impresionante porque necesita mucha energía para calentarse. Si no, pongan ustedes una jarra de agua a calentar al fuego y se tardan 20 minutos o 10 o 15 para calentarse. Depende de la cantidad, ¿verdad? Se puede tardar mucho en calentarse porque absorbe mucha energía de agua. Entonces, para poderse evaporar esto, no basta solo la energía del sol, que vendría aquí, digamos, en la parte externa, el calor ambiental, sino que requiere de que se extraiga calor del cuerpo. Estas dos energías juntas hacen que esto huele como en forma de gas. Entonces, si ustedes sudan, esa capita de agua que les empieza a sudar aquí, no solo se evapora, sino que agarran parte de su calor y se lo lleva, porque es la energía que necesita para evaporarse, aparte del calor que absorbe del ambiente. Entonces, eso hace que reduzca la temperatura del cuerpo. Y eso es lo que pasa en la jarra de agua.
una ollita o una tinaja de agua en barro, porque en el barro, como tiene microporos, el poro hace que el agua poquito a poquito se desplace afuera en una capita muy, muy fina, tan fina que a veces uno toca y siente frío, pero no siente que está húmedo, pero sí hay pequeña, una laminita de agua muy delgadita ahí. Y esa molécula de agua, cada vez que absorbe agua, aire, temperatura del ambiente, también jala la temperatura de la jarra y se evapora. Entonces son sistemas de enfriamiento que ha utilizado el ser humano por muchos milenios, ¿verdad? Para enfriar agua. Claro, no es que vaya a congelarse, pero el agua está más fresca, más fría que afuera. Entonces, esos son mecanismos que utiliza el cuerpo para poder hacer esto. También, en cuando hay mucho frío, al caso contrario, cuando hay mucho frío, lo que hace el cuerpo es que empieza pues, se pone en un modo de supervivencia. Si hay demasiado frío, imaginemos que estamos en el altiplano, cuando hay ahorita que hay heladas a 0 grados centígrados, o estamos más al norte, y el frío es extremo, o incluso cuando la temperatura está fría, y el cuerpo lo que hace es que se pone en modo de supervivencia, y lo primero que hace es que concentra la sangre en las partes vitales, el cerebro, todos los órganos internos, y van a notar que inmediatamente los dedos se empiezan a enfriar, las orejas, la nariz, los dedos de los pies se empiezan a enfriar, ¿verdad? Y ese enfriamiento se da porque la sangre se desplaza, en vez de al revés, cuando hay frío que se desplaza aquí, a la piel, se va a concentrar. Eso no significa que aquí no circule sangre, pero circula menos, para evitar que empiece a enfriarse el cuerpo. También empieza uno a temblar, para producir energía. Al temblar uno mueve los músculos y eso genera energía y también hace que también se mantenga la temperatura ambiente. Si el sistema homeostático se rompe, nos morimos. Por eso es que es importante cuando alguien tiene fiebre extrema a 39 grados, se va para arriba, tratar de bajarle inmediatamente, ¿verdad? Lo meten a uno en agua fría, si está uno demasiado caliente, agua fría, hielo, incluso para bajar la temperatura. Primero es mejor que después le duelan los huesos porque se superenfrió, a que se pase la temperatura, porque si se pasa, se desconecta el sistema de. Exacto, se utiliza un tipo de medicamento químico para bajar la temperatura, ¿verdad? Ya el compañero puso paracetamol para bajarla. Esto, pero lo que tenemos que hacer es evitar que la temperatura se pase, porque si se rompe el mecanismo de la homeostasis, se va para demasiado y se muere la gente. O al revés, si se enfría demasiado y se pasa ese sistema de enfriamiento, también uno se puede morir. Bueno, ahí lo vamos dejando. Me esperan, por favor, les voy a pasar el formulario de salida. Y si tienen dudas, solo lo podemos resolver el día de mañana. Igual voy a consultarles lo que les acabo de ofrecer, de hablar sobre el tema de la clase de la sección C. ¿Qué opinan los compañeros? Permítanme un momentito.